de acusación, ¿no? que hacen. Está en contacto telefónico justamente el ex gobernador, ¿no? de la provincia del Chaco, Domingo Pepo. ¿Cómo le va? Buen día. Claudia Torres lo saluda. Buen día, Claudia, ¿cómo te va? Un gusto poder charlar contigo. La verdad que nuevamente sorprendido por ese traslado de responsabilidades del gobierno actual y sobre todo de la gestión económica de no hacerse cargo de las cosas tal como son y de virtuar sobre todo en sus apreciaciones lo que es la información. Yo creo que primero, y si me permitís, yo te quiero poner en contexto de la situación cuando se toma esa deuda, el por qué y qué estaba pasando en el Chaco y en el país, digamos. En ese contexto, me hago cargo del gobierno en diciembre de 2015. La situación también complicada, un gobierno distinto y de otro signo político. Eh, hicimos, nos hicimos cargo del gobierno sin ningún tipo de cuestión de acusación de inventario, tal como lo recibimos, nos hicimos cargo y empezamos a gestionar. En poco tiempo, pasado las ferias judiciales, eso ya era en el 2016, comenzaron a caer los embargos de un juicio que había comenzado hacía más de, en el año 91, 92, Ujú. se generó esa deuda a través de una acordada del Poder Judicial en ese contexto de un aumento del 113% de justamente los integrantes del superior, que no fue trasladado al resto de los magistrados judiciales por la ley enganche. Eso fue una cadena de juicios que llegó hasta la Corte. La Corte ya no permitió, nosotros intentamos y hablamos con los integrantes de la Corte, yo tuve reuniones personales con cada uno de ellos para interiorizarme del tema. Ya era un tema de juzgado en el cual empezaron a caer los embargos de la coparticipación. O sea, poder de negociación que plantea el Ministerio de Economía en decir que por qué no se acordó era imposible, porque ya se estaban generando una situación de ingobernabilidad, se iba a dar si se seguían afectando esos fondos a través de un un embargo constante de los fondos de coparticipación. Te estoy hablando. Ujú. En ese contexto, por supuesto que fuimos al gobierno nacional, primer lugar donde recurrimos a ver si había alguna solución al tema. En ese momento, la Argentina estaba en un contexto también de tomas de deuda y nos dijeron que la alternativa acá era salir al mercado internacional. Y el Chaco no tenía en ese contexto ningún tipo de antecedentes, pero que había que prepararse, hacer el planteo, hacer los pasos correspondientes para entrar al mercado internacional, el cual el Ministerio de Economía, el Banco Central nos avaló. Y acá hay un detalle importante que por ahí el gobierno no escapa y podría recurrir para tener también algún tipo de opinión en ese contexto. Fuimos a hablar con el presidente del Banco Central. ¿Quién era el presidente del Banco Central en ese momento? El actual ministro de Economía, el señor Caput. Con él planteamos el tema. Ahí fue que nos explicó y nos dio un panorama de lo que podía pasar en el contexto internacional. Fuimos a Economía, Mm. hablamos con uno de los viceministros de Economía en ese momento, que es el señor Santiago Bausili, actualmente hoy es presidente del Banco Central, o sea, son funcionarios del gobierno actual, que también colaboró en todo lo que haga la autorización que necesitamos del gobierno nacional. Pero previamente a eso también tuvimos un acuerdo político en el Chaco, lo tuvimos que plantear a la Cámara de Diputados, convocamos a los diputados de la oposición, en ese contexto también a su referente político máximo, que era el gobernador Ángel Rosa, por supuesto con los diputados de nuestro espacio político, y se llegó a un acuerdo del monto a tomar, que no incluía solamente el pago de los judiciales, y eso hay que destacar, incluía también la fondos para la construcción de la Cámara de Diputados. Se asignó una cantidad de plata y de dinero que debe estar en un fideicomiso hoy, porque no se hizo la Cámara de Diputados. Se asignó otro recurso para obras públicas, con la cual se pudo terminar, por ejemplo, el, el Puerto Las Palmas, se pudo terminar todo un sistema de intervención en el sistema hídrico de una cuenca en el impenetrable chaqueño, más bien en la zona de Pampa del Indio y Roca, con una obra que también necesitaba una contraparte
chaqueña, del gobierno del Ujú. Chaco. Por otro lado, se asignó otra cantidad de recursos a los municipios, de los cuales tomaron los créditos correspondientes Claro. en su gran mayoría, y el acuerdo político tuvo un consenso en la Cámara de Diputados de votos prácticamente por unanimidad, Ujú. dentro de los cuales estaba Roy Nikich, estaba el actual ministro de Obra Pública Domínguez, y a partir de ahí se salió al mercado internacional. Claro, de ahí Y es que tuvimos se que hace salir, la emisión de esos 250 millones de así dólares, es. ¿no? Con Pero toda esa además, cuestión. además hay otro tema. La Sí. deuda con los judiciales se negoció después, se le pagó con un bono a 10 años. Ese recurso y ese dinero aún no hacen 10 años, debe estar parte del mismo en un fideicomiso. Sería bueno que Mm, trates de charlar con el presidente de fiduciaria y te mm. cuente de los fondos fiduciarios qué recursos hay en ese contexto. Bien. Nosotros resolvimos en un contexto difícil. No nos pusimos a echarle la culpa a Ángel Rosa, a echarle la culpa a Roy Niquí, a Capitanich. Sí. Jamás nos Claro, porque pusimos a llorar y Pepo, llorar usted como lo asume hace este después de gobierno. la primera gestión de Jorge Capitanich, ¿no? Y antes Así estuvo es, Nikich. así es, así es. Pero esa deuda ya la tendrían que haber, si ya hubo alguien que tendría que haber negociado, eran los gobiernos anteriores. A mí Mm, ellos me entregaron con totalmente consolidado el paquete de la deuda con fondos ya afectados de coparticipación. Por eso, echar la culpa otra vez para atrás, seguir indilgándome responsabilidades de que yo hubiera hecho en pesos y acordar la misma con los judiciales, era prácticamente, eso era imposible. ujú, Lo que pasa es inviable. que el gobierno hoy tiene una lectura equivocada, tuvo una lectura equivocada de sus cuentas públicas, con, un, una espiral de déficit que fue creciendo mes a mes de que se hicieron cargo, y hoy están enredados en una deuda a corto plazo, además, histórica, porque no es que están pagando esto con plata propia, están pagando con créditos. Ya. Ujú, Siguen endeudándose con mayores intereses. No es que ellos puedan decir, pagamos y bueno, afectamos un porcentaje de la coparticipación con los recursos de ATP para pagar. No, ellos están pagando esto con nuevas deudas a otros intereses. Ya, es como pagar la tarjeta de crédito del Banco del Chaco con un crédito del Banco Nación, digamos, es lo mismo. ujú. Eso es lo que está haciendo el gobierno de la provincia. Sí, una bola de Así nieve de que, la que no va a ser muy difícil salir, ¿no? De todos modos, porque, se habla de claro, crédito. porque además ellos están en un crédito necesario de déficit constante en las cuentas públicas y una deuda a corto plazo muy grande, de prácticamente tres masas salariales o tres ingresos de coparticipación, que le está llevando a un programa que efectivamente, lamentablemente para el pueblo chaqueño, para el Estado, no le quedan muchos caminos, digamos. Entonces, la mejor forma es entrar a echar la culpa a otros y responsabilizar a otros como que no tienen nada que hacer. Ujú. Fíjese si yo me ponía a echarle la culpa y en Sí. lugar de gestionar a lo de antes, digamos, a Ujú. lo que tuvieron antes. A mí Eh, no me escucharon jamás echarle la culpa en toda mi gestión de gobierno a las gestiones anteriores y que por ahí quizás lo podía hacer porque también era una situación de recesión que hubo, de inflación, gobierno sí. complicado que tuvimos a nivel nacional. Claro, y con un gobierno también, ¿no? De poco afín, como fue después Totalmente, un gobierno distinto, el una concepción Juntos por el política sí. a la nuestra. Así que Ujú, yo le sugiero a un equipo, que para mí es un equipo económico que está agotado, está llevando al gobernador a situaciones muy ujú, complicadas y al gobierno en general de la provincia del Chaco a rever sus políticas, mirar de otra forma y gestionar las cuentas públicas como lo deberían hacer del comienzo. O sea, ujú, entraron sin una mirada sabiendo que estos vencimientos estaban, porque cualquiera que estuviera, que quería ser gobernador o que asumía tenía que saber cómo estaba este esquema de deudas, que eran las previsibles porque se sabían cuándo vencían. ujú. Lo que no se sabía era la bola de nieve que ellos conformaron a partir de su ingreso con los déficits mensuales que fueron acumulando, y hoy es la provincia argentina con mayor déficit, Sí. con pagando intereses impresionantes, ¿no? Ahora, una deuda generada, claro, en su gestión, ante todo ese contexto que usted nos detallaba recién, ¿no? Pero después una deuda que tampoco se fue, en los próximos gobiernos no se fue abonando, ¿no? No se fue Mire, pagando. nosotros durante nuestro plazo Ajá. pagamos los intereses, siempre Sí. cumplimos en tiempo y forma,
se fueron pagando los intereses que correspondían al mismo. Y comenzaba a devolverse capital en la otra gestión. Ujú, En ese contexto, Capitanís, evidentemente, en una renegociación que hizo el país, o sea, toda la nación argentina, hubo todo un proceso de renegociación de la deuda pública que tenía, que era también abultadísima la deuda ujú, pública que tenía Argentina, que la que había dejado Macri. ¿Se acuerda que sí, eran más de 20.000 millones de pesos para pagarlo en un año? Bueno, en ese contexto de renegociación también pudo incluir la deuda del Chaco y evidentemente eso generó nuevos tiempos, nuevos plazos y el pago de capitales comenzaba en este año, en el año que pasó y este año. ujú, Pero quien se iba a hacer cargo y quería ser gobernador, esto lo tenía que saber, lo ujú, sabía y sí, tenía que prever con anticipación o plantear también lo que hizo Capitani en su momento, un esquema de replanteo a ver qué dentro de las posibilidades que tenía el Chaco. Cuando nosotros, esto también hay que decir, cuando nosotros tomamos y decidimos tomar y salimos al mercado, tuvimos que explicar en Nueva York, en Londres, en cada uno de los centros financieros, lo que era la provincia del Chaco, los números de la provincia del Chaco, y los números de la provincia del Chaco decían que esa deuda se podía pagar en ese plan económico que nosotros llevábamos adelante. O sea, no es que nos dieron el crédito en forma irresponsable. ¿Usted cree que los inversores internacionales de Wall Street o de por ahí te van a dar esa plata así nomás porque somos una provincia? No, nos dieron porque el plan económico que presentamos, los números que teníamos, generaban, por supuesto, la posibilidad del repago de lo que es esa deuda en la provincia del Chaco. O sea, ujú, fue una deuda que fue gestionada con mucha responsabilidad sí. para que hoy ligeramente se trate de plantear una responsabilidad propia, ¿no? Pepo, y aprovecho para consultarlo, porque bueno, un contexto muy, muy difícil, crítico, bueno, con el acompañamiento de la oposición en ese momento, para poder hacer esta emisión, Así generar es, esta mire, deuda, ¿no? De creo 250 que millones tuvimos de tres dólares. reuniones. Claro, y luego la consulta es, porque han sido varios los proyectos, por ejemplo, ¿no? Pensaba, no responsabilizándolo a usted de ninguna manera, pero sí que no fue en la única gestión en donde por ejemplo, se abogó por un nuevo edificio de la legislatura, ¿no? Una ciudad Así es. cívica en su momento, fueron muchos los proyectos y hasta se tuvo el crédito. ¿Qué pasó con esos Mire, fondos? los fondos del crédito debe estar en un fideicomiso que administra la legislatura. Pueden preguntarle a la presidenta, sería muy Mm, buena pregunta qué pasa con esos fondos. Nosotros transferimos esos fondos a la Cámara de Diputados, no sé si eran 300 millones, algo así, y que se transfirió y esos recursos deben estar en un fideicomiso. La gestión, en mi gestión me acuerdo que se hicieron proyectos, anteproyectos, sí, sí, se sí, sí. planteó la Cámara y quedó nunca ahí, nunca es una cuestión que administra la Cámara de Diputados. Esos fondos están. Después los otros fondos se afectaron y Mm, están todos perfectos. Fuimos frutos de denuncias, también por alguna diputada o diputado, me acuerdo que hubo que presentar. Y cada 6 meses o cada 3 meses se iba y se explicaba a la Cámara de Diputados cómo iba la utilización de los recursos y los fondos. Se mandaban los informes. O mm. sea, no es que se dejó y quedó ahí. Nosotros cumplíamos al pie de la letra mandando los informes de qué se utilizaba de la plata, dónde estaba, cómo se usaba y la afectación a obra pública, a municipios, a los pueblos originarios también se afectó una parte. Así que eso está perfectamente documentada la misma. O sea, fue una deuda tomada en el marco de una situación difícil del país, con mucha responsabilidad, pero también mostrando la capacidad de repago que tenía el Chaco en ese momento, que evidentemente después se desvirtuó totalmente. Ujú. Pepo, le agradecemos su tiempo, que tenga buena jornada. Muchas gracias por permitirme contar esto. Gracias. Hasta cualquier momento. Domingo Pepo, bueno, como ex gobernador del Chaco, ¿no? También, bueno, hasta hace un tiempo cónsul de, allí en Paraguay y hoy más bien dedicado a la actividad privada. Bueno, respecto de esa cuota, ¿no? Ayer el gobierno provincial daba a conocer sobre este pago de una cuota de 40 millones de dólares por una deuda generada justamente en la gestión de
de Domingo Pepo, con quien hablábamos hace instantes también. Bueno, y a raíz de esto, bueno, cómo se dio esa situación, para conocer también la otra voz, la otra parte. 11 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Bicho de Radio.